Factoriza el siguiente polinomio mediante las identidades notables. El polinomio que tenemos es x a la cuarta más x al cuadrado más 2 por x al cubo. Si observamos, el polinomio es un trinomio. Entonces, de las tres identidades notables que tenemos, pues vamos a descartar la de suma por diferencia, que es diferencia de cuadrados, y como todos son sumas, pues probablemente será aplicaremos el cuadrado de la suma. Vamos a escribir cuál es esta expresión. El cuadrado de la suma, que es a más b por a más b, que esto es a más b al cuadrado. Esto es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Claro, lo que tenemos que hacer es identificar ese trinomio con esta expresión. Por tanto, si nos fijamos, tenemos x a la cuarta. Vamos a hacer un cambio de orden aplicando la propiedad conmutativa. Tenemos 2x al cubo y por otra parte nos queda más x al cuadrado. Claro, si fuera así, pues evidentemente b tiene que ser x. Y por otra parte, aquí tenemos otra asignación, es decir, ¿cómo conectar a al cuadrado con x a la cuarta? Si hacemos una pequeña modificación, aquí tendremos x al cuadrado es lo mismo que x a la cuarta, más 2 por x al cuadrado y por x en vez de x al cubo, más x al cuadrado. Entonces ahora la expresión que buscábamos, que era al cuadrado más el doble producto de a por b más b al cuadrado, ya queda claro que a va a ser x al cuadrado y que b va a ser x. Y aquí lo tenemos, también en el término intermedio lo cumple. A es x al cuadrado y b es x. Es decir, tenemos a x al cuadrado, b x, y simplemente lo que tenemos que hacer es aplicar la expresión. Como esto era el cuadrado de la suma, a más b todo al cuadrado, y hemos comprobado que a es x al cuadrado y que b es x, pues la expresión que estamos buscando será x al cuadrado más x, todo paréntesis, al cuadrado. Alternativamente, antes de identificar la expresión con la identidad notable, también se podría extraer el factor común. Entonces, veamos qué podríamos hacer. Si partimos de que la expresión es p de x igual a x a la cuarta más x al cuadrado más 2x al cubo, si desarrollamos todos los términos, es decir, x a la cuarta sería x por x por x por x, más x al cuadrado, que sería x por x, más 2x al cubo sería 2 por x por x por x. Entonces, si nos fijamos, desde luego el factor común va a ser x al cuadrado, porque tenemos aquí x por x y x por x. Tenemos que advertir que en el término intermedio esto lo tenemos que multiplicar por 1. No podemos extraer x por x, es decir, x al cuadrado, y no poner nada. Por tanto, la expresión que nos queda, la vamos a escribir aquí abajo, o la voy a escribir aquí abajo, a ver, tendríamos x por x, es decir, extraigo el factor común y pongo fuera lo que está rodeado en rojo, abro paréntesis y nos queda x por x más 1 más 2 por x. Que si esto lo desarrollamos,
que tenemos es, o si lo comprimimos, lo multiplicamos, tenemos x al cuadrado por x al cuadrado más 1 más 2x. Claro, ahora al término que está entre paréntesis, que es un trinomio, podemos aplicarle la identidad notable. Es decir, si tenemos x al cuadrado, vamos a cambiarle el orden, más 2x más 1, y sabemos que el cuadrado de la suma es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Haciendo unas pequeñas modificaciones en la expresión, tenemos que x al cuadrado sigue siendo x al cuadrado más 2 por x por 1, multiplicamos por 1, más 1 al cuadrado. Esto aquí añadimos un cuadrado. Entonces, ahora sí que podemos asignar x con a y b con 1. Y efectivamente el término intermedio también lo cumple. X vale a y b vale 1. Por tanto, como el cuadrado de la suma es a más b al cuadrado y hemos visto que a es x y que b es 1, entonces lo que obtenemos es x más 1 al cuadrado. Por tanto, el valor del polinomio, que era x a la cuarta más x al cuadrado más 2x al cubo, habíamos visto que se desarrollaba como x al cuadrado más el trinomio, x al cuadrado, voy a escribirlo aquí, x al cuadrado, o mejor dicho, voy a hacer, simplemente lo desplazo, este término de aquí, pues lo duplicamos y lo ponemos aquí. Y entonces, esto es lo mismo que x al cuadrado por, acabamos de comprobar que es x más 1 al cuadrado. Claro, esto sería la solución. Vamos a comprobar que esto coincide con el primer procedimiento. El primer procedimiento nos daba x al cuadrado más x todo al cuadrado. Es decir, era x al cuadrado más x todo al cuadrado. Y ahora lo que tenemos es x al cuadrado por x más 1, entre paréntesis, al cuadrado. Si el x al cuadrado, que está fuera, lo pasamos multiplicando, como todo está elevado al cuadrado, aplicando las propiedades de las potencias, lo que nos va a quedar es lo siguiente, nos va a quedar x por x más 1 todo al cuadrado. Y si multiplicamos término a término en la parte interior, lo que tenemos es x por x, x al cuadrado, y x por 1, x al cuadrado. Y evidentemente obtenemos la misma expresión, simplemente que en la parte izquierda he utilizado paréntesis y en la parte derecha corchetes, pero las expresiones son equivalentes.